buenos días, en virtud a que ya muchos de las personas interesadas en el webinar ya están acompañándonos. Les queríamos dar la bienvenida a nombre de Control Union. La idea de esta actividad es poder sacarle el máximo provecho a la colaboración de Alejandra. El motivo por el cual nosotros estamos hoy día colaborando en esta actividad de formación, de difusión con Global Gap es porque somos miembros del comité, somos miembros de Global Gap, de la comunidad Global Gap hace bastante tiempo como Control Union, y la idea justamente es poder aprovechar este tipo de oportunidades como para poder difundir, en este caso particular, un tema que es muy importante y que son las mayores novedades de la nueva versión de Global Gap, en virtud a poder en algunos aspectos profundizar algunos aspectos en relación a aspectos técnicos, y la idea justamente es que cada una de estas actividades, que la idea es que vayamos organizando de manera periódica, pueda facilitar en la vida a los productores en relación obviamente a todo lo que es la mantención del estándar Global Gap. Acerca del grupo Peterson Control Union, que es como miembros colaborativos de Global Gap, estamos en esta actividad. El grupo Control Union Certifications es un grupo de origen holandés, ¿ya? Tiene presencia en más de 80 países, pertenece o tiene la categoría de ser una Royal Company, es decir, tiene más de 100 años asociado obviamente a la corona holandesa, y que claramente eso es un reconocimiento que recibimos ya hace 2 años, lo cual obviamente siempre nos llena de orgullo. Tenemos un compromiso siempre asociado a customizar y poder involucrarnos de manera directa en la colaboración para la solución de las necesidades de nuestros clientes, ¿ya? Esta es una empresa que nace en Rotterdam en el año 1920, una empresa con características familiares, con las cosas buenas y las no tan buenas, pero hasta ahora obviamente siempre hemos sacado un provecho de una empresa que tiene particularidades de poder ir tomando decisiones muy versátiles y que evidentemente al final benefician a nuestros clientes, ¿ya? ¿Qué más les quería mostrar? Este es un un webinar de Global Gap, Control Union y Control Union Academy, que finalmente es la parte de la división de entrenamiento de la compañía. Tiene una operación en toda la región, ¿ya? Nosotros en este caso particular, Alejandra está desde Argentina, Felipe está en Santiago, yo estoy en Puerto Montt, pero una de las características más importantes que tenemos es tener oficinas en todas las regiones de América Latina e Iberoamérica. Entonces, tenemos una operación en más de 80 países, y la idea justamente es que a la medida que vayamos avanzando en este tipo de actividades, podré ir siguiéndolos, invitando a poder ser parte obviamente de este tipo de actividades de difusión. Así que ahora dejo con ustedes a Alejandra Pistagnesi, ¿ya? Alejandra es una persona que tiene como cargo gerente técnico de cuentas clave de Global Gap para todo lo que es América, en América, especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. De formación profesional es ingeniera agrónoma, especialista en temas de seguridad y higiene laboral. Tiene un diplomado en gestión ambiental y sistemas de gestión integrado, y claramente creo que es la persona más adecuada que tenemos en la región como para poder recibir de primera fuente esta información, que yo creo que nos va a facilitar bastante la vida en este nuevo camino que es actualizar la versión 6 de Global Gap. Así que adelante, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora, cuando me permitan ahí compartir la pantalla, no tengo permiso para compartir la pantalla ahora. Si me lo pueden dar, Eve, por favor. Ya les comparto la pantalla y comienzo. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación y por la introducción. La verdad que es un gusto poder organizar estas actividades con ustedes y facilitarles más que nada a los productores y a los técnicos todas las novedades de versión 6, porque sabemos que
están bastante atentos a poder ir adaptándose gradualmente en esta transición de la versión 5 a la versión 6. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Sigo sin poder compartir la pantalla, chicos, si me habilitan. En cuanto me habiliten empiezo. Un poco contarles qué es Global Gap desde el concepto. Global Gap hoy es una marca que tiene una familia de estándares. Tengan en cuenta que antes hablábamos de certificar Global Gap como un estándar, de hecho antes era Europe Gap inicialmente. Hoy Global Gap es una organización que tiene más de un estándar, sí, tiene aseguramiento integrado de fincas, que es el que vamos a ver hoy, pero también tiene otros estándares que también se los voy a ir mencionando. Ahora sí vamos a dar comienzo a lo que es el desarrollo del tema del webinar de hoy, que tiene que ver con las novedades de versión 6. Vamos a iniciar de nuevo desde el principio, contándoles que Global Gap es una organización que tiene como objetivo garantizar el acceso a los recursos a las próximas generaciones a través de establecer estándares de buenas prácticas agrícolas que permitan una agricultura segura y sostenible a nivel mundial. Yo sé que la mayoría de ustedes ya conoce Global Gap, simplemente les quería compartir algunos números, esto de que siempre pensamos que la mayoría de los productores certificados están acá, están en Latinoamérica, para que vean que realmente la gran mayoría de los productores certificados se encuentran en Europa, porque los mercados europeos no solo exigen Global Gap a los productores a quienes compran en otros países fuera de Unión Europea, sino que dentro de Unión Europea también está este requisito de estar certificados Global Gap. Sí pueden ver que América Latina y Asia y África manejan números bastante similares, aunque los productores de Asia en general son un poquito más chiquitos, y los productores de Latinoamérica tienden a ser menos productores con superficies más grandes. Esto simplemente era para poner un poquito en contexto, y ahora sí vamos a los que les interesaba, que son las novedades de versión 6. Un poquito sí decirles que seguramente les surjan dudas de esto que vamos a estar hablando. Lo que les pido es que las vayan dejando por escrito en el chat, en las preguntas, así cuando terminamos se las puedo ir contestando. Entonces, ¿qué es lo nuevo de versión 6? Lo nuevo de versión 6 es que el enfoque ahora es más holístico, no es como era antes solamente inocuidad, trazabilidad, bienestar laboral y ambiente. Hoy es un foco un poco más amplio, y dentro de esto vamos a estar hablando de estos asuntos. Y la versión nueva los llama asuntos, van a ver que hay varios cambios en la terminología. El primer asunto es la inocuidad alimentaria, por supuesto, es la base de Global Gap, como la mayoría de los estándares de este tipo, que la base es la inocuidad del producto. Hay un asunto general que tiene que ver con la reglamentación, la gestión y la trazabilidad. Empezamos a hablar del proceso de producción, y empezamos a hablar de procesos de producción, en lugar de hablar de productores simplemente. Hay un gran foco en sostenibilidad ambiental, y de esto vamos a estar hablando un montón en este momento. Se habla de salud y bienestar animal, y por supuesto del bienestar integral de los trabajadores, ¿sí? Esto sería el enfoque más holístico de versión 6. Realmente los que todavía no se familiarizaron con esta nueva versión van a ver que todos los puntos cambiaron de lugar, cambiaron de numeración, se han reordenado más por temas, y a los que venimos trabajando con Global Gap hace mucho tiempo nos está costando un poquito encontrar dónde están las cosas, pero van a ver que tiene mucho sentido cómo se han reordenado las cosas. Para continuar, contarles que dentro de lo que es la producción primaria, estamos ahora hablando de principios y criterios, ya no hablamos más de puntos de control y criterios de cumplimiento, un poquito más adelante les voy a explicar por qué. Y básicamente estos temas, estos asuntos que yo les mencioné en el slide anterior, se encuentran en estos principios, en estos criterios. Hablamos de nuevo de inocuidad, hablamos de biodiversidad y hábitat, pero también vamos a hablar específicamente de gestión de residuos, específicamente de gestión de agua, como ya les mencionaba, gestión y trazabilidad, eficacia, eficiencia energética, fertilizantes y bioestimulantes, manejo integrado de plagas, productos fitosanitarios, salud y bienestar de los trabajadores, higiene y trazabilidad, que es un tema clave. La gran pregunta que nos hacen todos antes de preguntarnos qué cambió en la versión 6
es ¿cuándo es obligatoria la versión 6? ¿Cómo paso de estar en versión 5.2 o en versión 5.4.1 a la versión 6? Acá ustedes saben que en 2022, el 26 de abril del año pasado, se lanzó la versión provisional de la versión 6, el documento provisional. La norma final se lanzó en septiembre del 2022. Inicialmente la idea, la intención, era que se haga obligatoria a partir de enero del 2023, pero vimos que iba a haber una necesidad de un plazo mayor para varias cosas, para que los productores alcancen a adaptarse, para que los organismos de certificación puedan hacer todo su proceso de aprobación, de adaptación a esta nueva versión, y porque han habido grandes cambios a nivel de herramientas informáticas en las cuales se cargan las auditorías y demás, con lo cual consideramos que era mejor extender la transición, y recién en octubre del 2023 comienza realmente la transición a versión 6, que va a ser obligatoria a partir de enero del 2024. Acá me han hecho muchas preguntas sobre, bueno, pero si yo tengo versión 5 y mi certificado se vence en agosto del año que viene, ¿yo necesito en enero volver a tener una auditoría con versión 6? No. Su certificado sigue vigente hasta la fecha de validez. Cuando sea la fecha de vencimiento de su certificado, y ustedes pidan una nueva evaluación del organismo de certificación, en ese caso la nueva evaluación va a ser con versión 6. No es que de repente en enero hay que cambiar, hay que hacer todas las auditorías de nuevo. Pero para no confundirlos mucho con este tema, si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, las van dejando en el chat, y cuando terminamos las voy aclarando específicamente para cada caso. Bien, bueno, ¿cuáles son los grandes cambios de versión 6 con respecto a versión 5? Vamos a empezar a hablar de certificados emitidos a nivel de ámbitos. Van a ver que vamos a empezar a hablar del ámbito de plantas, en lugar de hablar de necesariamente un certificado de frutas y hortalizas o de flores y ornamentales. Igualmente esta información va a estar disponible dentro del certificado, pero el certificado se emite a nivel de ámbito. Van a ver que hay muchos cambios importantes a nivel de reglamento. Hoy no vamos a entrar en detalle en esto porque es un montón, pero también hay grandes diferencias a nivel de reglamento entre la versión, dentro de la versión 6, entre la edición Smart y la edición GFS. Tengan en cuenta los temas reglamentarios al momento de optar por una u otra. Yo ahora más adelante se los voy a contar un poquito más. Hay un cambio de lo que es un enfoque prescriptivo a un enfoque orientado a resultados. Todo esto yo se los voy a contar más en detalle más adelante, no se preocupen. Hay listas de verificación mejoradas y personalizadas. Hay un foco muy grande en temas ambientales, en temas de sostenibilidad. Se incorpora el concepto de mejora continua. Y esta gran novedad de que a partir de versión 6, nosotros tenemos una edición reconocida GFCI y una edición no reconocida GFCI, que esto realmente es nuevo para Global Gap, porque hasta ahora siempre nos habíamos manejado con una sola edición reconocida por GFCI. Bien, a ver, un poquito algunas explicaciones. Cada categoría tiene su propia lista de verificación, pero ahora todo lo que son cultivos se encuentran dentro del ámbito que se llama plantas, como se los mencionaba anteriormente. Les voy a aclarar esto varias veces porque he tenido muchas confusiones, porque la gente asocia plantas a plantas de producción, y estamos hablando de plantas como un vegetal, ¿sí? Como una planta, sea flores, sea un árbol, todo lo que antes hablábamos de cultivos, ahora hablamos de plantas. Después, los subámbitos, que en versión 5 llamábamos subámbitos, ahora se llaman categorías de productos. ¿Qué categorías de productos ya están disponibles en versión 6? Está disponible frutas y hortalizas, está disponible lúpulo, está disponible flores y ornamentales, y está disponible la parte de acuicultura, de peces, crustáceos, moluscos y macroalgas. Les cuento esto porque también hemos tenido muchas consultas por algunos otros algunas otras categorías de productos, en versión 5 todavía subámbitos, que no están en versión 6, porque todavía no se migró hacia versión 6. Si ustedes están en otras categorías, puede ser que tengan otras fechas para cambio de versión 6, ¿sí? Estamos enfocando en estas 4 que son las mayores categorías de producto en este momento. Ahora, yo les mencioné
que estábamos cambiando este enfoque prescriptivo por un enfoque más basado o orientado a los resultados. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, los puntos de control pasaron a llamarse principios, los criterios de cumplimiento pasaron a llamarse criterios, y tiene que ver con cambiar el concepto de pedir específicamente algo por pedir el resultado. A ver, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, un ejemplo súper simple. Un enfoque prescriptivo es pedir que dispongan de un procedimiento documentado de control de documentos. Se define lo que se espera que haya para cumplir con un requisito. Un enfoque orientado en resultados pediría, en lugar de esto, un sistema de gestión de documentos. ¿Se entiende la diferencia entre el concepto prescriptivo y el concepto orientado a los resultados? De nuevo, si tienen cualquier pregunta me la dejan en el chat, veo que hay gente levantando la mano, pero vamos a hacer todas las preguntas juntas al final, ¿sí? Así tenemos tiempo de abordar todos los temas, y al final nos quedamos hasta que respondamos todas las dudas. Bueno, esto es importante, más allá de la terminología, que de nuevo los que estamos trabajando hace mucho en Global Gap nos cuesta bastante cambiar las palabras que hemos usado en los últimos años, pero tiene que ver con un cambio de concepto de esta nueva versión 6. Esto es algo que debe ser de lo que más me preguntan y que tiene que ver con ¿cuántos puntos tiene la versión 6? ¿Cuántos puntos, cuáles son las diferencias entre la edición Smart y la edición GFS? Ustedes pueden ver que la versión 6 tiene menos requisitos que la versión 5. Y acá no se alegren porque no quiere decir que pidan menos cosas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchos puntos se reordenaron, se reestructuraron y se pusieron todos juntos en un solo requisito. Cuando habían varios requisitos que hablaban más o menos de lo mismo, o que pedían, por ejemplo, en un registro que tengas un dato en un requisito, que tengas otro dato en otro requisito, se agruparon y se ordenaron de manera que también sea más fácil la evaluación, ¿sí? Esto quiere decir de que a pesar de que ustedes van a ver que hay menos requisitos, sí van a encontrar que son más cosas las que tiene que hacer el productor. Simplemente para resumirles, la versión 5 tiene 222 requisitos, la versión 6 Smart tiene 190 y la edición GFS tiene 191. Acá lo que sí pueden ver es que la edición GFS tiene muchos más, o al menos 15 mayores más que la Smart, pero que la Smart tiene más menores, o sea, los mismos requisitos están en ambas versiones, ediciones, pero en la edición GFS son mayores, mientras que en la edición Smart son menores. Los recomendados son los mismos, y sí hay un requisito más en la edición GFS que en la edición Smart, que, solo porque siempre lo preguntan, es un requisito sobre control de aire y gases comprimidos en post cosecha, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Yo les había comentado que hay un mayor enfoque en temas ambientales, en temas de sostenibilidad. Esto se logró a partir de dos incorporaciones. Una es la incorporación de temas nuevos, que son estos que les voy a mencionar ahora, y otro tiene que ver con haber hecho más rigurosos algunos puntos que ya existían. ¿Cuáles son los temas nuevos ambientales de versión 6? Puntualmente empezamos a hablar de gases de efecto invernadero y cambio climático, empezamos a hablar de restauración de ecosistemas, empezamos a hablar de gestión de los residuos alimentarios, ¿no? De disminuir y evitar los residuos alimentarios, gestión de plásticos, tanto de un solo uso como plásticos que son más durables, neutralidad de carbono, prevención de la deforestación, bienestar animal, el concepto de la granja como ecosistema agrícola, el concepto de entender que interactuamos, que el productor interactúa con su entorno, y no siempre esto de limitarnos a los límites de la finca, y el concepto de mejora continua, que el de mejora continua no se refiere solamente a la parte ambiental, se refiere a todo. Ahora, ¿qué temas se hicieron más rigurosos? Se hicieron más rigurosos los temas que ya estaban en versión 5, como biodiversidad, manejo integrado de plagas, gestión de suelo y conservación, gestión del agua, eficiencia energética. Estos temas ya estaban, pero se hicieron más rigurosos. Ahora, estos que les mencioné antes son todos temas nuevos. Nosotros en nuestras redes estamos compartiendo toda la información que podemos, y estamos haciendo un vivo semanal. Los últimos 6 vivos fueron sobre medio ambiente, sobre cada uno de estos temas nuevos,
y el de ayer, el último, fue de mejora continua. O sea, los últimos 7 vivos justamente buscaron abordar estos temas, porque es una forma de que ustedes puedan ir entrando en los temas nuevos gradualmente. Ahora cuando terminemos yo les voy a compartir estas redes para que ustedes puedan ver esta información, que la compartimos por supuesto de manera gratuita para tratar de ayudarlos en este proceso de implementar la versión 6. Sobre mejora continua lo voy a contar muy brevemente, pero puntualmente tiene que ver con que el productor establezca medidas para mejorar con respecto a su situación. Esto tiene que ver con analizar lo que hace, analizar los datos, identificar áreas de mejora, establecer objetivos de mejora para esas áreas, implementar, por supuesto, las medidas, y luego hacer un seguimiento y evaluar si esos objetivos de mejora se cumplieron o no, y restablecer objetivos nuevos. Esto, para los que estén más familiarizados, tiene mucho que ver con lo que es el ciclo de Deming, el ciclo de la mejora continua, del planificar, hacer, verificar, actuar, y busca que el productor vaya implementando mejoras, más allá de ya cumplir, que siempre esté un poquito mejor con respecto a los temas de la norma. Ahora, volviendo al concepto de que tenemos 2 ediciones, una edición Smart y una GFS, el por qué y el para qué y cuál les conviene utilizar, clave conocer que GFSI es un organismo internacional que armoniza, que estandariza, que reconoce estándares de inocuidad. Si un estándar de inocuidad cumple con los requisitos mínimos de GFSI, obtiene el reconocimiento GFSI, ¿sí? Ahora, hay mercados que solamente aceptan productos certificados por estándares reconocidos por GFSI. Para esos mercados nosotros vamos a mantener la edición GFS, y para aquellos productores que no tengan ese requisito, vamos a tener una edición Smart que es más flexible. La edición GFS es más prescriptiva y la edición Smart es más flexible. Nosotros creemos que la mayoría de los productores van a optar por la edición Smart y que solamente van a optar por la edición GFS aquellos productores que tengan una demanda puntual por parte de su comprador. Para entrar un poquitito más en detalle sobre esto, la edición Smart es una edición más flexible, permite tener algunas reglas más flexibles que GFSI no permitiría, y tiene más que ver con poder cumplir las buenas prácticas agrícolas sin tener que estar permanentemente incorporando más requisitos o poniendo requisitos que a veces son demasiado exigentes para el productor, cuando su mercado, cuando a quien va a vender esos productos, no lo demanda. Entonces esta es la edición Smart, que como les decía es más flexible, y tenemos la edición GFS, que la edición GFS es más prescriptiva, se va a aplicar, o pensamos que la van a elegir más los productores que tengan una demanda específica, y tengan en cuenta que esta edición todavía está en proceso de revisión por parte de GFSI, con lo cual, aunque la fecha de entrada en obligatoriedad es el 1 de enero del 2024, si GFSI se demorara en el reconocimiento, la obligatoriedad podría cambiar. Siempre estén atentos a los cambios, a las novedades, que los vamos a estar comunicando. Esto es solo para que les quede así como súper ordenado. Los productores que estén con la edición Smart o que van a optar por la edición Smart cuando no tengan un requisito de GFSI, los productores que necesiten una certificación con reconocimiento GFSI van a optar por la edición GFS. En general el mercado que pide esto es el mercado estadounidense, y para que tengan una idea, los que están hoy con versión con la 5.2 pueden optar, o sea, seguirán por la Smart, y los que están hoy con la 5.4.1 seguirán por la GFS. Pero eso no es una obligación. Un productor que hoy esté con la 5.2 puede pedir la 6 en edición GFS, o un productor que hoy esté con la 5.4.1 podría pedir certificar con la edición Smart. Simplemente va a depender de lo que el mercado, de lo que les esté pidiendo, ¿sí? Sobre esta nueva era de soluciones Smart, algunas cosas que les quiero contar es que se cubren cientos de productos, tenemos más de 600 productos en la lista de productos certificables, sirve para cualquier tipo de sistema de producción, está permitido en cualquier país en el cual hayan organismos de certificación aprobados que puedan
hacer las evaluaciones, y algo que siempre les aclaro, principalmente cuando hacemos actividades para Latinoamérica, muchas veces se cree que esto es solo para grandes productores, ¿no? Para súper grandes empresas, y el 50% de los productores de Global Gap tienen menos de 2 hectáreas. O sea, nuestros estándares realmente se adaptan tanto a grandes productores como a muy pequeños productores. Yendo un poquito más rápido para que alcancemos los límites de tiempo y tengamos tiempo para preguntas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios de versión 6 que a ustedes les pueden interesar? Primero, las listas de verificación se han mejorado y se han personalizado. Si todavía no han entrado a ver cómo se generan las listas de verificación, después les puedo compartir un link a un video que grabamos para explicarles cómo hacerlo. Básicamente, se entra a un generador de listas de verificación, ustedes pueden elegir si son opción 1 con sistema de gestión de calidad, si son opción 1 individual, sin sistema, si son opción 2, pueden elegir para que, si están en plantas o en acuicultura, por ejemplo, pueden elegir en qué categoría de producto están, si están para frutas y hortalizas, para flores, para lúpulo. Ustedes van eligiendo en función de su situación, incluso van a elegir si quieren la edición Smart o la edición GPS, si participan de la iniciativa de etiqueta de Global Gap, si tienen GRAS, todo eso lo van eligiendo y se les va a desarrollar una lista de verificación de acuerdo a eso que ustedes optaron, ¿sí? Las listas realmente son más flexibles y más adaptadas, más personalizadas al productor. Eso como inicial, después además tienen la posibilidad de elegir qué cosas aplican y qué cosas no aplican en su establecimiento, y ya los puntos no aplicables se justifican automáticamente. Eso les simplifica bastante también los procesos de autoevaluación o de inspecciones internas, que ahora se van a llamar auditorías internas, pero es algo que para los productores realmente es una herramienta bastante útil. De nuevo, si todavía no lo vieron, les puedo compartir un video con las indicaciones para poder hacerlo. Va a haber una certificación mucho más digital, los certificados se van a emitir directamente por una herramienta informática de Global Gap, no van a haber certificados en papel, esto va a dar mucha más transparencia a la validez de los certificados, y también se va a basar todo más en datos, ¿no? Estamos en este concepto de toma de decisiones basadas en datos, todas las listas de verificación van a estar en una base que nos va a permitir sacar estadísticas, tener métricas que nos van a permitir tener más información de los productores. Luego, algo súper importante, que ya lo mencioné varias veces, pero es esta nueva posibilidad de que el productor opte por una opción o por la otra, cuando antes solamente teníamos una opción reconocida GFCI, hoy el productor puede optar por una edición Smart mucho más flexible, con requisitos menos complicados en algunos casos. De nuevo hay un mayor enfoque en sostenibilidad, hay un mayor enfoque en resultados. Los certificados emitidos a nivel de ámbito no son solo una ventaja para los productores, sino también para los organismos de certificación. Ya el organismo de certificación no se tiene que habilitar para frutas y para flores y para lúpulo, sino que en la habilitación que tiene para plantas ya tiene todas las otras habilitaciones incluidas, y esto simplifica un poquito los procesos. Va a haber mucha mayor integridad en cuanto a todo lo que sea el seguimiento de la información y los certificados. Y bueno, el concepto del plan de mejora continua también realmente es una gran incorporación de la versión 6. Acá tienen un poquito una descripción de esto que les acabo de mencionar, no lo dejé acá para leerlo, sino que después les vamos a compartir la presentación, y es para que ustedes dispongan de esta información de una manera un poco más detallada. Esto es lo mismo que les estaba contando recién, simplemente se los quise dejar acá para que ustedes puedan disponer de esta información escrita. Bien, tenemos muchas preguntas, y yo traté de resumir un poquito lo más relevante que recibimos normalmente, y algo que nos preguntan mucho tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los pasos, no? ¿Cuáles son los pasos para que yo pueda obtener la certificación? Siempre todos los documentos están en la página web de Global Gap. Ustedes saben que nuestros documentos son completamente gratuitos. En este momento ya están en inglés, siempre la primera versión está en inglés, pero ya están disponibles en español. Ustedes tienen que descargar estos documentos de la página web. Esta es la primera parte para empezar a implementar la versión 6, conocer los requisitos nuevos. Luego tienen que implementar estos requisitos. Cuando hablamos de implementar estos requisitos,
hablamos de que lo puede hacer el mismo productor o lo puede hacer un técnico. Para esto estamos tratando de compartirles toda la información posible, no solo en la web, sino también en las redes sociales, que a veces es más fácil ir compartiendo información en el día a día. Una vez que hayan implementado los cambios de versión 6, que se hayan autoevaluado para saber que están en nivel de cumplimiento, ahí sí van a contactar al organismo de certificación y van a pedir la auditoría. Ahora, tengan en cuenta que esto no lo van a hacer hasta que su certificado válido no se vence. Entonces lo voy a volver a mencionar porque no es que tienen que salir corriendo en enero a certificar todos con versión 6. Recién van a tener la auditoría con versión 6 cuando su certificado se vence y tengan la próxima evaluación. Por supuesto, el organismo de certificación va a hacer la auditoría, solamente que ahora los resultados se cargan en una herramienta online que hace que todos los datos estén cargados en una base para Global Gap, y se obtiene el certificado para el ámbito correspondiente. Otra cosa que tenemos siempre muchas preguntas tiene que ver con, bueno, ¿y cómo combino Global Gap con las demás cosas que hay en este momento de Global Gap? Con los demás estándares, con los demás add-ons. Ustedes saben que un productor podría certificar solamente IFA, seguramente integrado de fincas, o podría certificar IFA y certificar GRAS y hacer el add-on de responsabilidad social. Esas son algunas, hay muchas más combinaciones, ¿no? Podrían hacer IFA y el add-on de biodiversidad. El add-on de biodiversidad no lo utilizamos en Latinoamérica porque por ahora es aplicable y obligatorio solamente para Unión Europea, pero ténganlo en cuenta porque es un add-on que está viniendo. Y también se podría certificar manipulación de producto con el estándar nuevo de PHA, que es un estándar exclusivamente para manipulación de producto para centros de manipulación que hoy no tienen campos, no tienen finca, entonces no pueden hacer IFA. Bueno, así hay muchas combinaciones entre hacer solamente IFA y hacer IFA y algunos add-ons, y hacer IFA y algún estándar de manipulación como PHA. Ahora, esto queda siempre en comunicación entre productores y compradores, minoristas, digamos, no el consumidor final. Si ustedes quieren llegar a consumidor final, el productor tiene que certificar aseguramiento integrado de fincas, tiene que tener obligatoriamente GRAS con cumplimiento total. Los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, no el productor, los siguientes, tienen que hacer cadena de custodia, y podrían optar por el etiquetado de producto final de Global Gap, que ahora se los voy a explicar un poquito más en detalle, pero que es lo más nuevo, lo más relevante en este momento en novedades de Global Gap, que tiene que ver con poder llegar al consumidor con una etiqueta de GGN. Se los voy a mostrar ahora un poquito más adelante, dentro de la parte de módulos add-ons y otras actualizaciones. Ustedes saben que tenemos en este momento un montón de add-ons. No todos los módulos add-ons o adendas están publicados como públicos en la página web de Global, porque tengan en cuenta que muchos son nuestros, son productos de Global Gap, pero también hay otros dueños de producto, ¿no? A veces hay algunos add-ons que son para un supermercado en particular y que no nos permite ponerlo público, porque quiere solamente darle ese módulo a sus proveedores. Dentro de los módulos que son públicos, en este momento el más fuerte y más conocido es GRAS, que es el de responsabilidad social. Está siendo muy fuerte FISMA-PCR, que es el que tiene como objetivo cumplir con la ley de Estados Unidos, y a nivel de Latinoamérica está creciendo mucho SPRING. SPRING es el Programa Sostenible de Riego y Uso de Aguas Subterráneas. Este es un módulo add-on que está enfocado principalmente en zonas de escasez hídrica, inicialmente, pero que se está extendiendo muchísimo. El crecimiento de SPRING es realmente significativo, así que se los quería nombrar para que lo conozcan. Tenemos un montón de webinars grabados de SPRING que también les podemos compartir. Puntualmente contarles que todos estos add-ons están en proceso de revisión o ya se han revisado para alinearse con versión 6. ¿Para qué? Para principalmente evitar duplicaciones. Les voy a dar solo el ejemplo de Spring para que tengan un ejemplo de lo que hicimos. En el caso de Spring, el sistema de puntuación del add-on era diferente, los niveles de los requisitos eran diferentes y los resultados eran diferentes. Entonces alineamos todo esto con versión 6, con IFA, con aseguramiento integrado de fincas. Los que ya estén certificados con Spring y conozcan bien de lo que les estoy hablando, realmente los cambios de Spring no tienen que ver con requisitos, tienen mucho que ver con
una simplificación de las reglas que eran bastante complejas de entender, y por supuesto, los puntos que se duplicaban en versión 6 se eliminaron. Ustedes saben que a veces, por ejemplo, en versión 5 habían requisitos que eran menores, entonces en Spring se repetían y eran mayores, pero en este caso, como ahora son mayores en versión 6, los pudimos eliminar, solo para darles algunas ideas. Y por supuesto, como todos los add-ons, estamos alineándolos con estas herramientas nuevas de tecnología de versión 6. Ya para ir terminando, contarles que este es el otro estándar de Global Gap que yo les quería mencionar, que es cadena de custodia. Cadena de custodia es un estándar de trazabilidad, no es un estándar de inocuidad, es un estándar diferente, separado de aseguramiento integrado de fincas. Lo que busca este estándar es asegurar la trazabilidad y la segregación de los productos luego de que salen de la responsabilidad del productor, porque si no toda la responsabilidad caía sobre el productor en hacer las cosas bien, y luego no sabíamos qué pasaba en los siguientes eslabones. Entonces, cadena de custodia es un eslabón, es para los eslabones posteriores al productor, no es para el productor, es para evaluar la trazabilidad, y es para asegurar que lo que llega al consumidor en la góndola es lo que dice ser, ¿no? Es lo que está etiquetado, es lo que está identificado. Este estándar está creciendo mucho y es súper importante porque Global Gap ya no va a investigar reclamos de productos en góndola que no tengan cadena de custodia. Porque nos pasaba de que recibíamos reclamos y cuando íbamos a investigarlos, muchas veces había pérdidas de la trazabilidad en el proceso. Entonces, por esto, cadena de custodia se está demandando un montón, y por el siguiente motivo, que es la etiqueta GGN. ¿Saben? No estamos hablando del número de GGN, ¿eh? Cuando hablamos de etiqueta GGN, hablamos actualmente de esta que ven en amarillo con el señor con el sombrerito y el tilde. Antes habíamos desarrollado una etiqueta para flores, una etiqueta para acuicultura, una etiqueta para lo que es agricultura. Hemos optado por una etiqueta unificada, mucho más simple, y fíjense que se puede ver directamente en el producto final. Esto cambia completamente el concepto de Global Gap, que era de empresa a empresa, y hoy pasa a ser de productor a consumidor, ¿no? Abarcamos toda la cadena, y esto tiene mucho que ver con que la decisión de compra de los consumidores hoy se basa mucho más en la información, en saber que ese producto se produjo sin afectar a las personas, sin afectar al ambiente. Entonces, esto es lo más importante como novedad en este momento, para que lo tengan en cuenta. Para hacerles un gran resumen de cómo llegar a obtener la etiqueta, hay que tener certificado de aseguramiento integrado de fincas, hay que tener GRAS con el máximo nivel de cumplimiento. Los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria tienen que tener certificado de cadena de custodia. Esto, salvo que el productor sea quien produce, embala y pone el envase final en la góndola. Hay algunas situaciones distintas, seguramente más adelante estemos hablando de cadena de custodia, junto con Jorge, para explicarles un poquito más de esto, y tienen que participar de un sistema de monitoreo de residuos. Con esto, el productor puede usar la etiqueta en producto final. Con esto termino la parte de las novedades. Como les había anticipado, acá les dejo cuáles son las redes en las cuales estamos compartiendo toda la información. La página web de Global Gap es www.globalgap.org. Estamos usando mucho Instagram, van a encontrar Instagram como Global Gap, y mi Instagram como ale-pistagnesi. En esta cuenta, es una cuenta de Global Gap, simplemente es 100% laboral, no es una cuenta personal, y todos los miércoles hacemos un vivo, como les decía, los últimos 7 fueron estos 6 temas nuevos ambientales, más mejora continua. Estamos tratando de todos los miércoles compartirles un poquito de cómo ir abordando estos temas nuevos de versión 6. Luego tenemos los canales de YouTube, tanto Global Gap como Global Gap 08, como el mío, que si me buscan como Alejandra Pistagnesi lo van a encontrar, por algún motivo tiene un 251 al final, que empecé a subir videos hace un par de meses, que a veces los videos en Instagram son muy cortitos, y estamos compartiendo en YouTube o videos más largos. Este mismo webinar lo vamos a compartir ahí. A veces cuando hay un tema que requiere más desarrollo, lo estamos empezando a compartir ahí. Incluso los vivos a veces los editamos, los agrupamos y también los compartimos, para quienes no tienen Instagram. Y siempre invitarlos a LinkedIn, tanto de Global Gap como al mío, como Alejandra Pistagnesi. Ahí creo que Eve les va a compartir los links a mis redes para que puedan entrar directamente. Y para cerrar,
y agradecerles. Acá les dejo un mail para consultas técnicas de Global Gap. El mail es standard-support@globalgap.org. En este mail pueden enviar sus consultas técnicas puntuales. Sí traten de mandar consultas que sean claras, si pueden enviarlas en inglés mejor, si no igual está bien, pero que sean claras, y hagan consultas puntuales. Si ustedes mandan un correo con 20 preguntas de temas distintos, vamos a tardar 6 meses en responderles. Si ustedes mandan preguntas puntuales, es más rápido poder responderles. Yo con esto termino y quedo a disposición para las preguntas. Les dejo esta pantalla un ratito por si quieren ver bien las redes, pero Eve, no sé si vos le podés copiar las redes, si no yo ahora se las copio en el chat para que puedan entrar directamente con los links. Muchas gracias, y ahí te dejo a vos, Jorge. No, muchas gracias por tu tiempo, Alejandra, súper claro. Y en la parte de preguntas y respuestas tenemos ya una que está presentada por Natalia Valenzuela, y su consulta se relaciona en relación a si su certificado Global Gap vence después de enero del 2024, y obviamente dice que renovar, si pudiese sacar igual un certificado de extensión de la validez del certificado. Sí, si tiene un motivo para sacar una extensión. El tema no es sacar extensiones solamente para demorar la nueva auditoría. Para poder sacar extensiones tienen que haber motivos justificados. Cada vez se está haciendo más hincapié en verificar los motivos del pedido de extensión. Si tiene un motivo concreto para pedir una extensión, no hay ningún problema, no hay ninguna limitante. Pero va a tener que justificar por qué está pidiendo la extensión. Ya, entonces, en claro, si es que el motivo de la solicitud de extensión es porque aún no me quiero auditar en la versión nueva, no vendría siendo obviamente Ese una no es un justificación. motivo. Un motivo es que hayan tenido un problema climático. Claramente un motivo fue cuando tuvimos la pandemia y no se podía auditar a los productores. Normalmente un motivo climático, que se haya demorado la cosecha y que no puedan mostrar cosecha en el proceso. Eh, un motivo de salud grave del productor. Muchas veces el productor tiene un problema de salud y pide una extensión. O sea, la idea es que las extensiones no sean porque sí, las extensiones sean porque hay un motivo. Si hay un motivo, lo puede pedir. Si no hay un motivo, no lo puede hacer solamente para tener más tiempo para implementar los cambios. Ahora, hay una pregunta relacionada que está realizada por Gerardo Montanilla, y presenta la situación si su certificado vence en octubre del 2023, es decir, previo a que entre en vigencia y sea mandatoria la versión 6. La recertificación se puede realizar en la versión actual, que vendría siendo la 5.2, o debe ser la versión que empieza, la versión 6, que empieza en enero. Súper buena pregunta. Entre octubre y enero, los productores tienen la opción de volver a certificar la 5 o de ya empezar a pedir la 6. Pero la 6 es voluntaria a partir de octubre. Es obligatoria a partir de enero. Entonces, Entonces, ese productor puede elegir. ah, entonces ese productor pudiese hacer su renovación en octubre, la versión 6.2, y su próxima renovación, que pudiese ser en octubre de 2024, tomar nuevamente la versión 6. Y ahí ya va a ser obligatorio, ahí no tiene opción. Pero todas las auditorías, principalmente en ese momento, ¿no? Entre octubre y enero, puede el productor optar por la versión 6 o por la versión 5. El periodo de transición de 3 meses. Y la pregunta que hizo Natalia, poniéndose en otra situación: si mi certificado efectivamente vence en enero del 2024, Ujú. pero yo hago la auditoría en noviembre del 2023, ¿puedo hacerla sin solicitar una extensión en la versión 5.2? Hay una ventana de auditoría. El productor no puede, si se le vence en diciembre, pedir la auditoría en agosto. El productor podría pedirla probablemente en diciembre. Habría que ver bien las fechas en que vencería en enero y demás, pero normalmente la ventana de auditoría se puede adelantar un mes. Hay que Claro. ver las condiciones en cada caso. Pero mientras esté dentro de la ventana de auditoría, sí se podría adelantar a diciembre y hacer conversión 5. Ya. Ahí Después ya hay hay que ver una. cada caso particular, ¿no? Ahí ya es más difícil hablarlo en general. Ya. Ahí el caso. Ujú. Luego dice Lorena Requena, dice la versión 6, GFS, no sé si será GFSI, también es obligatoria a partir de enero del 2024. Por ahora sí, Lore, salvo que haya alguna demora por parte del reconocimiento de GFCI. Mientras GFCI siga con los plazos que están establecidos, deberíamos
tener la versión 6 de edición GFS reconocida para enero y debería ser obligatoria a partir de enero. Por ahora es obligatoria a partir de enero. Si llegan a haber demoras, lo vamos a publicar inmediatamente para que lo sepan. Pero por ahora es esa la fecha. Ya, perfecto. Para quienes tengan preguntas y quieran tomar la palabra, vamos a terminar de revisar las preguntas que estaban escritas y después vamos a pasar a poder abrirle el micrófono para que puedan interactuar directamente con Alejandra. Don Carlos Ferrer hace una consulta en cómo serán los reportes. Acá no sé a qué te referís, Carlos, con cómo serán los reportes. No sé exactamente a qué te referís con la pregunta. Si me la podés ampliar por escrito o si no, ahora cuando abrimos los micrófonos nos contás. No Claro, estoy segura que apunta la pregunta. claro. Carlos, si quieres levanta la mano y después cuando vamos te damos la palabra, ¿ya? Luego, hay una consulta que dice, Alejandra, mi consulta se relaciona si se audita en noviembre del 2023 la versión 541, quiere decir que mi certificado llega a noviembre del 2024, sí. La versión 6 es obligatoria a contar de enero del 2024, y esto quiere decir que la fecha debería comenzar a implementar la nueva versión, ¿sí? O sea, yo creo que se contestó más o menos en la pregunta anterior. Sí, igual está bueno para aclarar la situación puntual. El certificado va a estar válido hasta la fecha de validez, que va a ser noviembre de 2024. Pero ustedes ya podrían empezar a implementar los cambios de versión 6 desde ahora mismo, si quisieran. No esperen al 1 de enero para empezar a implementar cambios, porque lo que les termina pasando después es que a último momento están tratando de hacer todo lo que les faltó. Yo como recomendación les diría que ya, aunque vayan a tener la auditoría de versión 6 en noviembre del año que viene, empiecen de a poquito a ver cuáles son los cambios, a ver qué cosas deberían mejorar, porque a veces es más fácil tener una transición más larga con lo que tenga que ver con capacitación y demás, que hacerlo todo apurado a último momento, ¿sí? Nadie va a revisar en qué momento empiezan a implementar los cambios. Simplemente el auditor va a revisar el día que vaya a hacer la auditoría. Pero como recomendación, mientras antes puedan hacerlo, mejor para ustedes, ¿no? Como proceso. No esperen el último momento. Perfecto. Después hay una pregunta de don Camilo, dice si para cadena de custodia entonces la auditoría se aplica a la planta procesadora, no al productor. Bien, esa es una súper buena pregunta. Nunca al productor, cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si el productor está cubierto por aseguramiento integrado de fincas, todo lo que es trazabilidad lo evalúa el auditor en la auditoría de Global Gap de aseguramiento integrado de fincas. Puede ser que la auditoría sea a la procesadora, cuando la procesadora no esté también con una norma certificada como que no esté dentro del alcance de IFA, o puede ser que sea los siguientes eslabones. Por ejemplo, si hay una exportadora que compra productos de un montón de procesadoras, esa exportadora va a tener que hacer cadena de custodia. Piensen que cadena de custodia va más allá de lo que estamos acostumbrados. Entonces, si esa exportadora después le vende a otro que lo importa, no sé, en Alemania, ese importador va a tener que tener cadena de custodia. Todos los siguientes eslabones van a tener que tener cadena de custodia, no el productor, porque el productor ya va a estar cubierto por aseguramiento integrado de fincas. Porque, por ejemplo, nosotros la experiencia que tenemos como Control Union es que igual tenemos algunas supervisiones de operaciones en Holanda, en donde muchas veces hay fruta que llega en formato bulk y allá llega a una planta, se reempaca en pequeñas porciones, entonces en ese caso ese eslabón también debiese estar cubierto por cadena de custodia. Todos los eslabones hasta el consumidor. Entonces, si hay un reembalado, ese reembalado va a tener que tener la certificación de cadena de custodia. Incluso si hubiera alguien que compre y venda producto y no tome posesión física del producto, ¿vieron? Entonces, como que yo le compre a Jorge y le vende a Eduardo, pero Jorge se lo entrega a Eduardo y yo no participo. Que eso pasa un montón en algunos mercados. Esa Sí. empresa que toma posesión legal también va a tener que tener cadena de custodia aunque no tenga posesión física. Claramente las auditorías son diferentes, ¿no? Pero sí también aplica. Y me imagino que, porque nosotros en otros estándares lo hacemos para cuando son actividades de trading, esa actividad como es una revisión documental, muchas veces no hay un lugar físico, una oficina donde obviamente hay una transacción y cambio de propiedad del producto, no necesariamente una actividad que tenga que ser presencial, puede No, ser... no necesariamente en sitio, o sea, puede ser una actividad, puede ser una evaluación remota. Ya, ya. Ahora, y siguiendo con esa misma lógica,
si dentro del estándar de cadena de custodia hay una sección que requiere que el sitio esté operando bajo un sistema de seguridad alimentaria reconocido por GFSI, esto va a aplicar independiente del grado o de la criticidad o del riesgo asociado al proceso de manipulación del producto. Si hay manipulación de producto, va a tener que haber una certificación de inocuidad, porque cadena de custodia solamente va a evaluar la trazabilidad. Ya. Igual no me quiero meter tanto en cadena de custodia para no confundirlos, porque después vamos a estar la semana que viene nosotros hablando de esto y después les pasamos, si no, la invitación para que se sumen la semana que viene y profundicemos en cadena de custodia. Perfecto. Eso sería para el seminario de inocuidad, ¿no? Ya. Claudio dice, consulta la cadena de custodia en relación a los productores, no es necesario hacerlo, pero ya. La cadena de custodia en relación a los productores no es necesario, pero sí la exportadora, eso sí está bien. Sí. Natalia Gómez dice, ¿qué sucede? ¿Qué se puede realizar si ha habido tala en el predio? ¿No se puede certificar Global Gap un predio? Acá, Natalia, depende de varios factores. Si hubo una tala, un desmonte de una zona natural protegida, o si es una tala de una zona no protegida, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que ver. Lo que Global establece en la versión 6 es que no se pueden certificar cultivos que estén implantados sobre un lugar que desmontó una zona natural protegida. ¿Sí? Estamos hablando de, no sé, un parque nacional, una que está protegida por la UNESCO, estamos hablando de, hay una lista, si quieren después les comparto, hay un documento de guía de Global Gap que tiene todas las protecciones que hay que considerar, todas las reglamentaciones, pero si lo que se desmontó es una zona protegida y esto pasó a partir del 2014, no lo vas a poder certificar. Ese cultivo lo vas a tener que excluir, ¿sí? Si se desmontó entre el 2008 y el 2014, tienen la posibilidad de remediarlo, de volver a sacar el cultivo y remediarlo. Pero de nuevo, acá entramos en bastante detalle, hay uno de los vivos donde lo explico con detalle, con fechas y con todo, si quieren ahora les compartimos el link, pero si lo que se desmontó es una zona natural protegida y se desmontó a partir del 2014, no van a poder certificar ese predio. Si no, si querés contarnos un poquito más, Natalia, sobre la situación y lo vemos. Perfecto. Ahora está María José Rojas y hace una consulta también relacionada con cadena de custodia en aquellos centros de embalaje que están certificados por BRCGS, si igual deben auditarse. Acá en realidad la primera pregunta es si el centro de manipulación tiene IFA. Si el centro de Claro. manipulación es parte del certificado IFA, no importa que tenga o no tenga BRC, no va a hacer falta cadena de custodia, ¿sí? En general los centros de manipulación tienen IFA. Cadena de custodia está pensado en los centros de manipulación que no tienen finca, que en este caso sí podrían tener BRC. Si tuvieran BRC hay una condición específica, no se evalúa todo, pero sí se evalúan algunos temas de segregación, que la auditoría de BRC no evaluaría, ¿no? La segregación entre producto certificado y producto no certificado. Pero de nuevo, no se preocupen que esto lo vamos a abordar completo cuando hablemos en el webinar en el vivo y en el webinar de cadena de custodia. Perfecto. Después hay una pregunta de Yesenia Hernández. Dice, mi cliente me solicita una versión reconocida por GFSI para el 1 de enero del 2024, ya que la versión GFSI estará reconocida, o sea, GFS estará reconocida por GFSI. Mi certificado vence en noviembre del 2023. Perfecto, Yesenia, vos en noviembre del 2023 vas a tener la evaluación, o con la versión 6, si es que ya está el reconocimiento, o lo podés hacer tranquilamente con la 541. La 541, todos los certificados que se emitan de versión 541 hasta que esté disponible, hasta que sea obligatoria la versión 6, van a mantener su reconocimiento GFCI hasta que se venza. No hace falta que lo cambien. En noviembre de 2023, si vos tenés la auditoría con versión 541, tu certificado tiene reconocimiento GFCI hasta noviembre del 2024. ¿Sí? De nuevo, cualquier cosa que quieran consultar un caso particular lo van a poder hacer este correo, ¿no? Al estándar support. Pero este tipo de consultas creo que no hay ningún problema. Después Claudio se quedó corto, parece, porque Sí.
El certificado de productor vence en diciembre del 2020. 23, ahí lo terminó de contestar abajo. Si se hace con versión 6, no necesariamente, Claudio. A ver, en diciembre el productor podría pedir la versión 6, porque se quiere adelantar, pero en diciembre podría auditar tranquilamente con la versión 5 sin ningún inconveniente, ¿sí? De nuevo, tiene que ver con esto de que estamos en un periodo de transición. Entre octubre y diciembre van a poder optar o por la versión 5 o por la versión 6. Claro, y ahí está, hay otra persona que, bueno, en la misma línea dice que tiene certificado hasta enero del 2024 y para la renovación sí debería solicitarla con la versión 6. Es que cuando tengan la renovación en enero no van a tener opción, van a tener que hacerlo sí o sí con la 6. Ahí no hay Salvo opción. de que la edición GFCI, reconocida por GFCI, todavía no tenga el reconocimiento, pero por ahora sí. La única opción que fue una de las primeras consultas que realizaron es que si que existe alguna justificación validada dentro del reglamento general de Global Gap, pudiese aplicar eventualmente una extensión, pero claramente cuando haga la evaluación tiene que ser sí o sí a contar de enero la versión 6. ¿Sí? Dice en 2023 ya se realiza la versión 6. Sí. Dice, si no tengo proceso de empaque en mi granja y este año realicé mi auditoría con cosecha, ¿por el cambio de versión debo realizar nuevamente mi auditoría en cosecha? No tiene que ver con el cambio de versión o no el cambio de versión. Esto tiene que ver con el reglamento general de Global Gap y que el organismo de certificación lo defina en función del nivel de riesgo de ese producto y de esa cosecha. Así que no, esa no te la puedo contestar como algo general porque hay que ver en detalle. Eso deberías consultarlo con tu persona de contacto del organismo de certificación, ¿sí? Claro. Después dice Liliana Vidal, dice, ¿cuántos puntos de control mayores, menores hay de diferencia entre la norma SMART y la normal? Les voy a dejar el slide para que le puedan tomar una foto, porque va a ser más fácil que se los diga en el aire y no se lo van a acordar. Como les decía, la edición Smart tiene 102 mayores, tiene 68 menores y 20 recomendaciones, un total de 190 requisitos, y la edición GFS tiene 117 mayores, 54 menores, 20 recomendaciones, un total de 191 requisitos. Ahí les dejo por si le quieren tomar una foto, igual después les voy a compartir la presentación, así que van a tener toda la información. ¿Ya? Perdón, la saqué sin querer, ahí está. Ahí está. Después la señorita Gabriela Carrasco dice, si tenemos la renovación en enero del 2024, ¿cuánto tiempo antes puedo pedir la auditoría? El mes antes, ¿Sí? normalmente. A veces hay situaciones en las que la pueden pedir antes, ¿eh? Tienen que organizarlo, tienen que reverlo con el organismo de certificación. Pero normalmente lo habitual es que un mes antes. Solicitarla, bueno, nosotros en particular No, tenemos... solicitarla antes, sí, claro. Y nosotros 6 meses antes estamos ahí con el cliente tratando de poder definir fechas, pero está bien. No, en ese sentido sí, pero pensé que me decía cuánto antes hacerla. Sí, sí. Igual en cuanto a solicitarla, mientras antes coordinen con el organismo de certificación, más fácil es la planificación también, ¿no? Así que Claro. eso. Sí, pero estos temas yo les recomiendo que cada uno contacte a su organismo de certificación para ver su situación concreta, ¿sí? Porque ya hay que ver algunos detalles más. Dice, respecto a los reportes, dice don Carlos Ferrer, si serán digitales y estandarizados los reportes de auditoría entre todos los organismos de certificación. Buena Sí, pregunta. ahora sí entendí la pregunta, Carlos, gracias. Sí, va a haber una herramienta en la que todas las auditorías se cargan en esta herramienta informática de Global Gap y de hecho todos no solo los reportes, sino que los certificados van a estar emitidos por Global Gap directamente con las herramientas. Así que sí, se va a generar mucha más estandarización con respecto a eso. Ahora, consulta, Alejandra, y los reportes van a ser solamente de uso interno de Global Gap y evidentemente del productor, no van a ser de acceso público. No, no, nunca. Siempre recuerdo que hay un acuerdo de un acuerdo de confidencialidad, ¿no? De cuánta información el productor está dispuesto a compartir y con quién. Está siempre definido, nunca son de acceso público. Lo que va a seguir siendo acceso público es que el productor está certificado, pero no el reporte. Perfecto. Caso. Dice Santos Silva, dice, si pudiese, Alejandra, detallar un poco más para la cadena de custodia,
si se compra un producto, si se compra un productor de uva con un GGN y se procesa en un packing que cuenta con un certificado y alcance de Global Gap, ¿es necesario contar con el certificado de cadena de custodia? Para ese empaque no. Si el empaque tiene certificado No. IFA, no. Pero bueno, de nuevo hay que ver bien la situación. Lo que sí tienen que tener el certificado de cadena de custodia son los siguientes eslabones. Habría que ver bien si el productor tiene, si el empaque tiene el certificado IFA para uva, o sea, habría que ver más detalle de la situación. De nuevo, Claro, trataremos de no irnos tantos a cadena de custodia, pero lo vamos a estar viendo más en detalle más adelante. claro, porque todas las actividades post-harvest estarían cubiertas por lo otro, entonces sería para no duplicar justamente el alcance de las dos módulos, ¿no es cierto? Ya. De Don Luis dice, cadena custodia, ¿para qué mercado será obligatorio o solo será un acuerdo comercial entre cliente y exportadora? En realidad, cadena de custodia es obligatorio desde hace bastante tiempo, simplemente que no habían consecuencias de no tener cadena de custodia. Hoy, si no hay cadena de custodia en los siguientes eslabones, esto Global Gap no va a investigar los reclamos. Entonces, de a poco todos los mercados están empezando a pedir cadena de custodia. Principalmente el que está haciendo más hincapié esto es el mercado europeo, ¿sí? Pero básicamente la idea es que todos empiecen a tenerlo más si quieren obtener la etiqueta GGN, ¿no? La etiqueta GGN va a empezar a ser un diferencial. El consumidor va a poder elegir entre un producto con la etiqueta GGN y sin la etiqueta GGN, va a haber una diferencia, entonces cadena de custodia sí es obligatorio para usar la etiqueta, ¿sí? Perfecto. Francisca dice si para certificar un campo que tiene una planta dentro del campo, no certificó cadena custodia, cadena de ecuatoriana, debe ser, Creo eh, que sí, se le corrigió, me parece. yo Si creo que entiendo bien la pregunta, si el productor tiene un empaque y el empaque está dentro del alcance de IFA, no necesita cadena de custodia, ¿sí? ¿Mm? Sí. Camilo dice, ¿cuál era el correo para hacer las preguntas técnicas de Global Gap? Que fue el último Ahí se los que... dejo de nuevo en el slide. Acá, en Ahí está. standard-support@globalgap.org. Yo Ya, les digo que agradezco. muchas veces me envían a mí, incluso me envían muchas preguntas técnicas por Instagram, y el problema no es que no las quiera contestar, es que tenemos como una metodología para tener alineadas las respuestas. Las preguntas llegan a este correo y se derivan a la persona más adecuada para responderlas, ¿sí? Es como si fuera una operadora. Entonces, si hacen una pregunta de Spring, me llega a mí; si hacen una pregunta de FISMA, le llega a la persona de FISMA. La verdad que es una gran herramienta. Así que ahí les dejo el correo de nuevo. Perfecto. Ahora, Wilson Romero hace una pregunta, creo que relacionada con una evaluación de riesgo. Dice, si se realiza un cultivo vecino a un área protegida, ¿ya? La actividad pudiese afectar el área protegida. ¿Qué se debería realizar en ese caso? Ahí lo que hay que hacer, Wilson, es una evaluación de riesgos. Hay que evaluar qué actividades mías podrían impactar en esa zona protegida. Yo podría tomar medidas preventivas como tener una zona buffer para, no sé, por ejemplo, que no haya deriva de plaguicidas a esa zona. Se debería hacer una evaluación de riesgos de cuáles son las posibilidades de que yo afecte esa zona protegida y tomar las medidas preventivas necesarias para no afectarla. Perfecto. Daniela dice, Alejandra, comentaste que la versión GFS aún está en revisión por GF6. ¿En qué situación quedará el cliente que desee esta versión desde enero? Porque se eliminará la versión 5.4.1, que es la que está validada. Aprovecho la consulta. ¿Desde cuándo estará disponible el checklist de la versión 6.0? Bien, buenísima la consulta. No se preocupen porque la 541 no va a perder validez hasta que la 6 esté reconocida, ¿sí? Es una transición inmediata. No es que se da de baja la 541 y quedamos con un espacio. La 541 es válida hasta tanto la 6 entre en reconocimiento, ¿sí? Así que en ningún caso van a quedar descubiertos. Por ahora la fecha es 1 de enero. Si llegara a haber alguna demora, la versión 541 estaría disponible hasta la fecha en que esté vigente y reconocida por GFCI la 6. Y con respecto a cuándo va a estar disponible el checklist de versión 6, está disponible hace un montón. Está disponible en edición Smart, en edición GFS, en español.
Si quieren, yo ahora les comparto cómo entrar a buscar estos documentos, pero están todos disponibles. Perfecto, muy claro. La señorita Pamela Mardones dice, la consulta, si el certificado vence en enero, el productor puede adelantar la auditoría 2 meses y hacer su certificación en noviembre de 2023 con versión 5. Acá, Entiendo. Pame, lo mismo que le decía antes al resto. Háblenlo con cada organismo de certificación. Hay que ver si su ventana de auditoría se los permite. Hay que ver cuándo tuvieron la última no anunciada. Hay ciertas ventanas que hay que respetar en Global Gap. Entonces hay que ver cada caso particular. Sí, en algunos casos se podría, pero hay que ver su ventana de auditoría, ¿no? Tiene que haber pasado por lo menos un mes entre la última no anunciada y la no anunciada. Hay varios factores a tener en cuenta. Entonces, yo lo que te recomiendo ahí es que ahora mismo llames a tu organismo de certificación y lo consultes para tu situación particular. Perfecto. Ahora, don Juan Montes dice, tengo una planta empacadora de aguacate, la cual fue certificada bajo cadena de custodia, sin embargo, su cliente no aceptó la certificación porque eh, la cadena de custodia no cuenta con requisitos de inocuidad, sino solamente con trazabilidad, y me ha sugerido certificar bajo la norma Global Gap PHA. ¿Hay alguna norma Global Gap que contemple la parte de inocuidad para las plantas de procesamiento de fruta, aplicaciones por cosecha y empaque? Creo que... Sí, Juan. Si vos tenés, está bien, igual está correcto también lo que te pidió tu cliente. Si vos tenés solamente cadena de custodia, tenés solamente trazabilidad. Si vos haces PHA, ya tenés todo lo que es inocuidad, pero te va a cubrir en trazabilidad. No, de nuevo, no me quiero ir tanto a cadena de custodia para no confundirlos, te recomiendo que hagas el webinar que vamos a hacer, el vivo y el webinar que vamos a hacer de cadena de custodia, pero en este caso a vos te conviene más hacer PHA, que es un estándar de aseguramiento de la inocuidad de productos para centros de manipulación que no tienen producción primaria, ¿sí? Está correcto lo que te han pedido. Si querés, yo no quiero confundirlos ahora, lo vemos en el webinar de cadena de custodia. Dale, ¿qué pasa cuando tenés PHA? Perfecto. Y la última pregunta escrita para después pasar a dar la palabra a las personas que lo estimen conveniente. Dice Ale, con respecto a GRASP, si tengo una auditoría no anunciada y el representante de los trabajadores se encuentra con su periodo de vacaciones, ¿cuál es el criterio del auditor al no contar con esta persona disponible para la entrevista? Acá sí que no los quiero complicar y no les, o sea, estamos hablando de una excepción de GRASP con la versión nueva y no los quiero confundir. Hay opciones, no sé quién es la persona que hizo la consulta, no me parece con el nombre, pero sí hay opciones, porque si es una no anunciada, el representante de los trabajadores podría no estar. Tengan en cuenta que ahora con la versión nueva de GRASP se van a entrevistar otros trabajadores y no solo el representante. Eh, pero bueno, o te pasó o estás previendo mandar de vacaciones al representante de los trabajadores justo cuando venga la auditoría. Y que tendríamos que ver más la situación específicamente. Yo si tenés una consulta puntual de algo que te haya pasado con respecto a esto, te recomiendo mandarla a Standard Support, ¿sí? Porque ahí ya no puedo, en esta actividad no puedo contestar este tipo de excepciones de grasa. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta en vivo de Indiana, así que le vamos a abrir Dale. el tiempo para que la pueda hacer. ¿Eh? Dice acá, más. ¿Me escuchan? Sí, Hola, India, te escuchamos. ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Bueno, parecido a la que hizo hace un rato alguien, el empaque certificado bajo IFA, pero no de la misma razón social, sino como un contratista. Digamos, la razón social productora es una y empacan una otra razón social, está certificado el alcance, ampliado, digamos, figura el empaque en el certificado del productor. Ahí ¿aplica o no aplica lo de cadena de custodia? Esa es mi pregunta. Indy, esas preguntas las vamos a ver todas Bien, el webinar de cadena de custodia para no irnos tanto de tema ahora, porque nos tenemos que poner a explicar un montón de detalles, ¿sí? Ahora tratemos de quedarnos con las de versión 6 hoy, y yo les prometo que en el webinar de cadena de custodia les respondo todas esas, ¿sí? perfecto, gracias, gracias. Perdón, pero si no nos vamos a ir súper de tema y vamos a confundir a la gente que hoy no está todavía tan en tema con cadena de custodia. Bien, bien, gracias, gracias. Igual lo vemos después, gracias. Gracias, Indy.
Acá hay una pregunta que acaban de realizar. Dice, me pasó, tengo una auditoría no anunciada y no sé cómo explicarle al auditor. No, la de Gras. No, ahí es muy simple, hay que decirle, mira, está todo bien, pero el representante de los trabajadores no está de vacaciones. Le mostrás que firmó las vacaciones hace 3 días y no pasa nada. Después verán cómo resuelven la situación. En la siguiente auditoría seguro lo van a entrevistar y demás. Pero simplemente decirle la realidad al auditor, ¿sí? Simplemente mostrar los hechos de que la persona está de vacaciones. Como es una no anunciada, no sería grave porque, bueno, es una coincidencia. A veces nos ha pasado a todos de recibir una no anunciada en un mal momento del año. ¿Sí? Creo que es Celeste la que está preguntando. Sí, Celeste. Hasta ahora yo no sé, no hay más preguntas escritas. No, nos están pidiendo los links de inscripción a los webinars. Los estamos publicando siempre en las redes. Estén atentos a las cuentas de Instagram, que vamos a estar publicando los links de inscripción, porque vamos publicando, como estamos teniendo muchos webinars, para que no se confundan, cuando vamos terminando un webinar empezamos a publicar el registro de inscripción al siguiente. De hecho, si no me equivoco, la semana que viene tenemos el vivo de cadena de custodia, Jorge, ¿cierto? Sí. Así que si quieren, el miércoles que viene en mi cuenta de Instagram van a poder ver el vivo de cadena de custodia, que va a ser un poquito más corto para explicar un poco lo más general, y después ahí ya les compartimos el webinar, donde vamos a entrar con mucha más profundidad en detalle y vamos a poder responder todas estas preguntas. Igual, Jorge, ¿querés compartir vos las redes de ustedes para que también puedan ver dónde estemos publicando las próximas actividades? No sé, las redes las tenía Evelyn, no sé si tú la puedes compartir. Sí, Eh, enseguida. y también, bueno, agradecer el tiempo de Alejandra. Yo creo que se logró el objetivo de poder hacer una actividad que sea atractiva para las personas que están interesadas en la versión número 6. No exento de dificultades, le pedimos las correspondientes disculpas en el inicio. Porque claramente nosotros teníamos, tanto Global Gap como Control Union, teníamos plataformas propias, pero que para ingresar eran un poco complejas, entonces queríamos hacerle el trabajo lo más fácil posible a ustedes como asistentes, pero ya aprendimos. Unos cuantos chascarros, pero bueno, pero resultó que era lo importante y más que todo agradecer la participación de Alejandra. Espero que esto lo podamos ir replicando en el futuro para poder justamente ir entregando estas actualizaciones técnicas de manera constante. Y eso, yo creo que para Control Union es súper importante el poder visualizar que no solo somos una alternativa para los procesos de certificación de Global Gap, sino que también tenemos un set y un buen número de profesionales con todas las competencias en virtud obviamente a poder ofrecer también estas clarificaciones de dudas, consultas mediante reuniones, entrenamiento o lo que ustedes tengan conveniente. Jorge, yo ahí quería comentarles que les acabo de compartir los links a las redes que les estuvimos mencionando, por si querían ver cuándo son las próximas actividades o ver los webinars o los videos que ya están grabados, los vivos sobre los temas que estuvimos hablando, y de hecho vamos a compartir también este mismo webinar, y como bien decís vos, ojalá que podamos seguir haciendo muchas actividades en común entre Control Union y Argentina y Global Gap, así les podemos facilitar la información. La verdad que sí, disculpas por los problemas técnicos que tuvimos al inicio, ya creo que no nos va a pasar nunca más. Bueno, Muchas gracias por la paciencia, y bueno, espero haber cubierto un poco sus expectativas. Es mucha información nueva, así que estamos tratando de esto, de ir repartiéndolo en partes más chiquitas y comentándoles cada día para que puedan ir entrando en tema. Sí, bueno, nada, yo quedo a disposición, me van a encontrar en las redes todos los días, y nada, un placer, Jorge, muchas gracias. La verdad que trabajar con miembros como ustedes es un placer. y contigo también, así no, está bien. Contigo no es difícil fallar, así que en ese sentido eh, es algo que para nosotros igual es un desafío súper importante y que esto se vuelva a repetir pronto y que sea lo más útil posible siempre. Así que muchas gracias a todas las personas que se sumaron a la actividad y a Alejandra, y espero nos veamos pronto en algo en vivo acá en Santiago, en Chile.
Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Vale, que Chao, tenga un chao. buen día. Muchas gracias. Chao. Chao.